Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? En esta oportunidad vamos a trabajar con límites infinitos y límites en el infinito, ¿bien? Primero vamos a hacer algunas aclaraciones que son válidas solo cuando estamos trabajando con el concepto de límites, ¿bien? ¿Qué significa infinito? Infinito no es un número. Cuando hablamos de infinito estamos hablando de un valor, un número muy grande, representa un número muy grande, ¿bien? De modo que acá en límite, cuando a ustedes les quede un número C dividido infinito, solo en límite, nosotros podemos decir que esto es cero, ¿bien? Porque estamos hablando de aproximaciones en límite. Entonces, con esto estamos diciendo un número dividido un número muy grande, ¿bien? Esto vale tanto para más como para menos infinito. Del mismo modo, si tenemos un número sobre cero, el límite esto va a ser infinito, ¿bien? El signo va a depender del valor de c, ¿bien? Y depende mucho del contexto del límite, el signo que tenga infinito, que ya vamos a ver más adelante esto, ¿bien? Cuando decimos un número sobre cero, nosotros sabemos que eso no existe. Pero en límite vamos a decir que esto es igual a infinito porque en realidad lo que se está planteando en límite es el cociente entre un número y otro número muy cercano a cero, no exactamente igual a cero, ¿bien? De modo que esto lo vamos a usar solamente en límite y es importante que lo tengan en claro para los ejercicios que vamos a ver a continuación. Siguiendo con el concepto que veníamos viendo, vamos a empezar a trabajar con indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, ¿bien? Cuando nosotros estamos ante un límite con la variable tendiendo a más o menos a infinito del cociente de dos polinomios, p de x sobre q de x, y al evaluar este límite nos está quedando una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, tenemos que salvar la indeterminación. ¿Cómo salvo este tipo de indeterminación? Lo que voy a hacer es sacar factor común, la variable elevada al mayor grado que aparece en la expresión. Bien, puedo tomar el mayor grado que me aparece en el numerador y lo saco factor común. Tomo el mayor grado que me aparece en el denominador y lo saco factor común. O saco el mayor grado en total en los dos lados. Bien, ya vamos a ver cada caso. Igualmente yo les voy a dar ahora algunos tips para que a ustedes les va a servir a la hora de evaluar este tipo de límites. Bien, el primero es cuando estudiamos un límite con x tendiendo a infinito de un cociente, ¿bien? De p de x y q de x, ¿bien? El resultado de este límite va a depender del grado de p de x y del grado de q de x, ¿bien? Nosotros vamos a decir que si el grado del numerador, o sea, de p de x, es mayor que el grado del denominador, o sea, de q de x, podemos asegurar que el límite va a tender a más o menos infinito, ¿bien? El signo va a depender de a qué está tendiendo la variable y del contexto del límite, de las potencias que tenemos, ¿bien? Pero ustedes pueden asegurar eso. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el resultado del límite va a ser más o menos infinito, de modo que el límite no existe, ¿bien? Ahora, si, segundo caso, al revés, ahora el grado del numerador es menor que el grado del denominador, nosotros vamos a decir que el límite tiende a cero, ¿sí? El límite existe y tiende a cero, ¿bien? Conclusión. Es decir, ustedes pueden concluir haciendo este análisis sin salvar la indeterminación, o sea, sin hacer el procedimiento de sacar factor común x elevado al mayor grado, la variable elevado al mayor grado, ustedes pueden concluir con estos tips que yo les estoy poniendo acá, ¿bien? Y el tercer caso que se nos puede presentar, ¿cuál sería? Que el numerador y el denominador tengan el mismo grado. Entonces tenemos el grado de p de x igual al grado de q de x. Y en este caso, ¿qué vamos a concluir? Que
que el límite va a tender a un cociente de números, ¿bien? Y ese cociente va a ser A sobre B, le voy a poner, donde A es el coeficiente principal del polinomio de arriba, de P de X, y B es el coeficiente principal del polinomio de abajo, de Q de X, ¿bien? De modo que en este tipo de límites, cuando ustedes tienen indeterminación del tipo infinito sobre infinito, pueden concluir a qué valor tiende el límite analizando el grado del numerador y del denominador. Si tienen el numerador más el grado del numerador es mayor que el del denominador, va a tender a infinito o menos infinito, ¿bien? Si el grado del numerador es menor que el del denominador, va a tender a 0. Si el grado del numerador es igual al del denominador, va a tender al cociente del coeficiente principal del numerador sobre el coeficiente principal del denominador. Acá tenemos 3 ejemplos donde vamos a usar para ejemplificar lo que hemos visto anteriormente, ¿bien? Veamos el primer caso. Tenemos límite con x tendiendo a más infinito de un cociente de polinomios, ¿bien? Este límite, fíjense, tengo la variable tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto estamos ante una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, ¿bien? ¿Qué dijimos anteriormente en los tips que vimos? Bien, para concluir a qué tiende este límite, me voy a fijar el grado del numerador y del denominador. El grado del numerador, en este caso, es 2, ¿bien? Y el del denominador no tiene nada, entonces es 1, ¿bien? El grado del numerador, por lo tanto, va a ser mayor que el del denominador. Bien, en ese caso, ¿qué dijimos anteriormente? Que el resultado del límite va a ser infinito, ¿bien? Ahora, ¿qué signo va a tener? Bueno, depende a qué tiende la variable. Fíjense, tiende a más infinito, me fijo, cuando yo saco factor común a ustedes les va a quedar un x arriba. Fíjense en que el grado del numerador es un grado mayor que el del denominador. Si saco factor común x elevado al cuadrado, arriba sería el mayor grado y abajo saco factor común x. Cuando simplifique me queda un solo x, ¿bien? El signo va a ser más infinito. En realidad en este caso es más infinito, no tenemos complicaciones. Cuando es menos infinito, vamos a tener que sacar factor común para ver qué es lo que me está quedando arriba, ¿sí? Porque puede ser que me quede x cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, todo depende de qué es lo que tenemos arriba, ¿bien? Pero así, a simple vista, ustedes pueden concluir que el límite va a ser infinito, ¿bien? Y como tiende a más infinito, va a ser positivo. Vamos a ver el segundo caso, donde tenemos límite con x tendiendo a menos infinito de este cociente de polinomios. Nuevamente me voy a fijar, grado del numerador es 3, grado del denominador es 4, de modo que el grado del numerador es más chico que el del denominador, por lo tanto puedo asegurar que el resultado de este límite va a ser 0. ¿Bien? Y vamos al tercer caso, que nosotros tenemos límite con x tendiendo a menos infinito de este cociente. En este caso, fíjense en que tanto el numerador como el denominador tienen el mismo grado. Entonces, ¿qué dijimos anteriormente? ¿Cuál va a ser el resultado de este límite? Voy a tomar el coeficiente principal del numerador, que es el coeficiente del término que tiene el mayor grado, que sería 3, ¿bien? Y abajo tomo el coeficiente principal, que va a ser 4. De modo que el resultado de este límite va a ser 3/4. En este ejemplo, chicos, vamos a ver claramente el concepto de límites laterales. Siempre que a ustedes en un límite les dé como resultado infinito, tenemos que saber cuál es el signo de ese infinito, ¿bien? Para ello es muy posible, y en la mayoría de los casos, vamos a tener que hacer el estudio de los límites laterales. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora en este ejemplo, ¿bien? Fíjense que acá tenemos que estudiar el límite con x tendiendo a 4 de 1 sobre x menos 4 elevado al cubo, ¿bien? Bueno, cuando x tiende a 4, ¿qué pasa? Fíjense que les queda 0 en el denominador.
Y nosotros dijimos al comenzar esta clase que cuando tenemos un número sobre 0, el límite, eso va a ser infinito. Pero ahora la pregunta, ¿qué signo va a tener infinito? Y eso va a depender del contexto del límite, ¿bien? Y vamos a ver ahora bien claramente el concepto de límite. Cuando estamos evaluando el límite con x tendiendo a 4, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué ocurre con la función cuando nos acercamos a 4? Tanto por derecha como por izquierda, ¿bien? ¿Qué significa que yo me acerque a 4 por derecha? O sea, va a ser un valor muy cercano a 4, un poquito mayor, ¿bien? Entonces, cuando yo me acerco a 4 por derecha, lo voy a poner acá, esto lo voy a borrar, por derecha, ¿bien? Lo que estoy haciendo es tomar un valor muy cercano a 4 mayor. Por ejemplo, 4,0001. ¿Bien? Es un número que es muy cercano a 4 sin llegar a ser 4. ¿Bien? Vamos a evaluar el límite. Si yo hago la resta de 4,00001 menos 4, fíjense en qué signo va a tener esto. Va a prevalecer el signo de x, porque este es un poquito más grande que 4. De modo que todo esto va a ser positivo. Elevado al cubo sigue siendo positivo. De modo que me da como resultado más infinito, ¿bien? Ahora, ¿qué ocurre cuando me acerco a 4 pero por izquierda? Es decir, me voy a acercar a 4 pero por valores menores a 4. ¿Bien? Voy a tomar un valor muy cercano a 4 pero más chiquito que 4. Por ejemplo, voy a tomar el 3,99999. ¿Bien? Cuando yo reemplazo este valor en x y hago la resta de 3,99999 menos 4, ¿qué signo me va a quedar? El signo del mayor, o sea, prevalece el signo negativo. De modo que esta resta va a ser negativa. Elevado al cubo va a ser negativo. De modo que el denominador va a ser un número cercano a 0 negativo. 1 sobre un número cercano a 0 negativo va a ser menos infinito, ¿bien? Fíjense en que para valores cercanos a 4 por derecha, el límite tiende a más infinito, ¿bien? Y para valores cercanos a 4 por izquierda, el límite tiende a menos infinito. ¿Qué significa esto gráficamente? Tenemos acá, trazo un sistema de ejes coordenados, x, y. Esto va a ser 1, 2, 3 y acá tengo el 4. Le voy a poner una línea de puntos, ¿bien? Cuando nos acercamos a 4 por derecha, la función se me va a más infinito, ¿bien? Y cuando nos acercamos a 4 por izquierda, la función se me va a menos infinito. Entonces, cuando yo hago el estudio del límite, es importante saber el signo que tiene infinito si yo quiero graficar la función. Por eso, siempre que a ustedes les dé como resultado infinito, hagan los laterales para ver el signo. Si no, el ejercicio va a estar incompleto, ¿bien? De modo que a ustedes se les presenta este límite, yo me doy cuenta por el análisis que me da infinito y voy a anotar lo que hice. Entonces voy a plantear el límite con x tendiendo a 4 por izquierda de 1 sobre x menos 4 al cubo, y ya vimos que esto es menos infinito. Y planteo el límite con x tendiendo a 4 ahora por derecha de 1 sobre x menos 4 al cubo, y como ya lo hicimos el análisis, sabemos que esto es más infinito. Conclusión, el límite no existe. Igualmente, si los dos me hubiesen dado con el mismo signo, tampoco existe. Siempre que el resultado de un límite sea más infinito, menos infinito, por izquierda sea más infinito, por derecha sea menos infinito, o alguno de los laterales sea infinito, el límite no existe, ¿bien? Porque infinito no es un número. Vamos a trabajar ahora en este ejercicio donde se pide estudiar el límite con x tendiendo a 2 del logaritmo del valor absoluto de x menos 2. ¿Bien? Acá vamos a tener en cuenta la gráfica del logaritmo. ¿Por qué? Vamos a evaluar qué pasa cuando x tiende a 2 con el argumento. Cuando x tiende a 2, el argumento tiende a 0. ¿Bien?
Si me acerco por derecha, va a tender a 0, a valores cercanos a 0 positivo. Por izquierda, valores cercanos a 0 negativo. ¿Bien? Pero como tengo el valor absoluto, fíjense en que el valor absoluto, ¿qué es lo que hace? Que este argumento siempre sea positivo. ¿Bien? De modo que si x tiende a 2, el argumento va a tender siempre a 0, valores cercanos a 0 positivos, por derecha. ¿Qué ocurre con el logaritmo cuando nos acercamos a 0 por derecha? Bien, y vamos a refrescar un poquito la memoria de la gráfica del logaritmo tras un sistema de ejes coordenados x, y. Recordemos que el logaritmo corta el eje x en 1, bien, y la gráfica para todo logaritmo tiene este bosquejo, bien. De modo que recordemos que si yo me acerco a 0 por derecha, por valores mayores, ¿a dónde se me va la gráfica del logaritmo? Bien, se me va hacia abajo y sigue creciendo hacia abajo, de modo que el resultado de este límite va a ser menos infinito, ¿bien? Ahora, si nosotros no hubiéramos tenido este valor absoluto, no podíamos concluir así, ¿bien? Porque nosotros sabemos que por derecha se me va a menos infinito. Cuando el argumento tiende a 0 por valores mayores, se me va a menos infinito. Si tiende a 0 por valores menores, no hay gráfica definida para ello, ¿sí? Por eso es que les ponen acá el valor absoluto, ¿bien? Vamos a trabajar ahora con este ejercicio donde se pide evaluar el límite con y tendiendo a menos infinito de este cociente, ¿bien? Tenemos en el numerador la variable, en el denominador también, de modo que nos está quedando una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, ¿bien? Según los tips que vimos al comienzo, nos fijemos el grado del numerador. ¿Cuál es el grado del numerador? Es 3, ¿bien? El grado del denominador es 2, de modo que el numerador tiene grado mayor que el del denominador y el resultado, sabemos de este límite que va a tender a infinito, pero no sabemos si es a más o menos infinito, ¿bien? Vamos a salvar la indeterminación. ¿Cómo salvamos la indeterminación? Bueno, en primera instancia, hagamos el desarrollo del cuadrado del binomio del denominador y nos van a quedar dos polinomios, ¿bien? Y después seguimos avanzando. Tenemos entonces acá igual al límite con y tendiendo a menos infinito de 3 por y al cubo más 2 por y cuadrado más 5 dividido y cuadrado menos 4y más 4. ¿Bien? Bueno, ahora sí ya tenemos un polinomio de grado 3 arriba, un polinomio de grado 2 abajo. ¿Cómo salvábamos la indeterminación? Voy a sacar factor común en el numerador, el mayor grado que me aparece de y, que es al cubo, ¿bien? Y en el denominador, el mayor grado que me aparece de y, que es al cuadrado. De modo que nos queda límite con y tendiendo a menos infinito de saco y al cubo, y en el paréntesis nos va a quedar 3 más 2 sobre y, ¿sí? Acuérdense en que cuando yo saco factor común y al cubo, estoy dividiendo cada término por y al cubo, ¿bien? Más 5 sobre y al cubo. Sobre, abajo tenemos, saco factor común y cuadrado, y me va a quedar en el paréntesis 1 menos 4 sobre y, más 4 sobre y cuadrado. ¿Bien? Ahora simplifico el y cuadrado con este cubo y me queda un y en el numerador. ¿Bien? Vamos a hacer el análisis. Cuando y tiende a menos infinito, me queda acá un número sobre infinito, tiende a 0. Acá también tiende a 0. Acá también tenemos que también tiende a 0. Esto también tiende a 0. ¿Bien? De modo que en el paréntesis este me queda 3 y acá me queda 1. Pero yo tengo un y acá, ¿bien? O sea que tenemos 3 por y sobre 1, me queda 3 por y, ¿bien? ¿Y cuánto vale y si y tiende a menos infinito? Va a ser menos infinito por 3, el resultado del límite va a ser menos infinito, ¿bien? Que ustedes lo podrían haber concluido directamente de acá.
pero la idea de hacer todo este desarrollo es para que ustedes sepan cómo se salva la indeterminación en el caso de un límite infinito sobre infinito, ¿bien? Se hace esto. Saco factor común, la variable elevado al mayor grado del numerador, saco factor común, la variable elevada al mayor grado del denominador, simplifico y luego comienzo a evaluar, ¿bien? Esa es la forma. Y si no, usan los tips, que es evaluando cada caso que a ustedes se les puede presentar, ¿bien? Bueno, chicos, este ejercicio es uno de esos típicos donde ustedes no van a poder resolverlo al límite con los tips, los 3 tips que hemos visto anteriormente, y van a tener que proceder a salvar la indeterminación. Bien, ahora vamos a ver por qué. Siempre que se les presenta la raíz, les complicamos un poco más la situación, ¿bien? Bueno, en este caso tenemos el límite con z tendiendo a menos infinito de menos 3z más 1 sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más z, ¿bien? Bueno, si evaluamos el límite, nosotros nos damos cuenta que estamos ante una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, ¿bien? Vamos a proceder a salvar la indeterminación. Para eso voy a sacar factor común z elevado al mayor grado en el numerador y al mayor grado que me aparece en el denominador, ¿bien? Entonces tenemos límite con z tendiendo a menos infinito, saco cuál es el mayor grado del numerador, es z. Saco factor común z, en el paréntesis me va a quedar menos 3 más 1 sobre z, ¿bien? Ahora me voy adentro de la raíz y me fijo, el mayor grado que me aparece en la raíz es z cuadrado. Entonces saco factor común z cuadrado y me va a quedar en el paréntesis 1 más 1 sobre z. ¿Bien? Ahora, ¿cómo seguimos? Para poder simplificar, fíjense que yo voy a tener que separar esto, ¿bien? La raíz es distributiva respecto del producto. O sea que yo a esto lo puedo dividir como, lo puedo expresar como la raíz de z cuadrado por la raíz de 1 más 1 sobre z. ¿Bien? Que eso es lo que vamos a hacer. Pero esto, ¿qué sería? Por definición de valor absoluto, yo sé que esto es el valor absoluto de z. ¿Bien? Entonces lo vamos a expresar así. ¿Bien? Voy a borrar esto y continuamos evaluando el límite. Entonces nos queda límite con z tendiendo a menos infinito de z por menos 3 más 1 sobre z dividido valor absoluto de z por lo que comenté anteriormente por la raíz de 1 más 1 sobre z. Ahora, ¿cuánto vale el valor absoluto de z? Recordemos la definición de valor absoluto. Sabemos que el valor absoluto de z va a ser igual a z siempre que z sea mayor o igual a 0. Y a menos z siempre que z sea menor que 0. Bueno, en este límite, ¿qué valores va a tomar z? ¿Mayores o iguales a 0 o menores a 0? Como z tiende a menos infinito, yo puedo asegurar que va a tomar valores menores a 0. De modo que el valor absoluto de z es lo mismo que menos z, ¿bien? O sea, el valor absoluto de z para valores de z negativos, menores a 0, vale menos z. Esto es por definición de valor absoluto, ¿bien? Y voy a continuar arriba y seguimos evaluando el límite. Reemplazamos lo que corresponde y cómo nos estaría quedando. Que esto va a ser igual al límite con z tendiendo a menos infinito de z por menos 3 más 1 sobre z dividido menos z por la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre z. Y ahora sí podemos simplificar. Simplifico esto y vamos a evaluar el límite. Bueno, cuando z tiende a menos infinito, 1 sobre z, ¿a qué tiende? A 0, ¿verdad? Acá también 1 sobre z tiende a 0.
Entonces me está quedando menos 3 sobre, acá tenemos un menos, no nos olvidemos, menos 1. ¿Sí? Si quieren lo reescribamos para que no nos perdamos y nos queda límite con z tendiendo a menos infinito de menos 3 más 1 sobre z dividido menos la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre z. Bien, esto que está acá tiende a 1, 0, 1, bien. Esto tiende a 0, de modo que el resultado de este límite va a ser menos 3 sobre menos 1, que va a ser igual a 3. Bien, era necesario en este límite que me aparecía una raíz hacer el procedimiento para salvar la indeterminación. Bien, porque fíjense en que hemos trabajado con valor absoluto. Es algo que les va a ocurrir siempre que tienen indeterminación del tipo infinito sobre infinito y tienen una raíz. Bien. Bueno chicos, acá tenemos un ejercicio que es un poco distinto a los que veníamos viendo, ¿bien? Se pide evaluar el límite con x tendiendo a menos infinito de 3 a la x más 1 sobre 4 a la x menos 2, ¿bien? Fíjense en que estamos ante el estudio de límites de funciones exponenciales, ¿bien? Vamos a evaluar el límite para ver qué ocurre. Esto que yo les voy a hacer acá es para que ustedes lo entiendan, ¿bien? En realidad lo tienen que hacer mentalmente o en un cálculo auxiliar, ¿bien? Porque menos infinito ni infinito no son un número, o sea que yo no los puedo reemplazar. Estamos hablando de aproximaciones, ¿bien? Bueno, si yo digo 3 a la menos infinito, ¿esto a qué es igual? El menos me va a invertir, de modo que me va a quedar 1/3 elevado a la infinito. ¿Y a qué sería igual esto? Si yo multiplico infinitas veces por sí mismo 1/3, les va a quedar que el número de abajo se va a ir haciendo cada vez más grande y arriba siempre voy a tener 1. De modo que esto va a ser igual a 0. ¿Bien? Lo mismo ocurre con 4 a la x. Si yo tengo 4 a la x con x tendiendo a menos infinito, eso va a ser 4 a la menos infinito. Que es lo mismo que decir, por la potencia negativa se invierte 1/4 a la infinito, positivo. Y eso tiende a 0. ¿Bien? Este análisis ustedes lo tienen que hacer en un cálculo auxiliar o mentalmente. ¿Bien? Porque no es correcto reemplazar el menos infinito. El menos infinito no es un número. ¿Bien? Bueno, volviendo al límite entonces. Nosotros sabemos que cuando x tiende a menos infinito, ¿esto a qué tiende? Tiende a 0. Y 4 a la x también tiende a 0. De modo que me va a quedar 0 más 1 sobre 0 menos 2. Y el resultado de este límite va a ser menos 1/2. ¿Bien? En este ejercicio vamos a trabajar de forma similar a la anterior. Fíjense en que tenemos límite con z tendiendo a más infinito de 4 a la z menos 2 sobre 2 a la z más 1. Nuevamente estamos ante funciones exponenciales, ¿bien? Me voy a ir a un cálculo auxiliar para hacer el análisis. Esto es para que hasta que ustedes se acostumbren a hacerlo mentalmente, ¿bien? Tenemos entonces, si z tiende a más infinito, 4 a la z va a ser lo mismo que 4 a la más infinito, ¿bien? Y si yo 4 lo multiplico infinitas veces por sí mismo, me va a dar un número muy grande, de modo que esto va a ser más infinito, ¿bien? Lo mismo con 2. Si tengo 2 a la más infinito, esto también va a ser más infinito. De modo que esto tiende a más infinito, esto también tiende a más infinito. Si le resto o le sumo un número no afecta en nada, por lo tanto estamos ante una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Bien? Bueno, ¿cómo voy a salvar la indeterminación en este caso particular que todavía no hemos visto hasta ahora, que estamos trabajando con funciones exponenciales? ¿Bien? Y la forma va a ser la siguiente. Voy a sacar factor común en el numerador, la exponencial, y en el denominador también voy a sacar factor común, la exponencial que me aparece. ¿Bien? Vamos por paso haciendo esto. Tenemos entonces que nos queda igual a el límite con z tendiendo a más infinito, saco factor común 4 a la z,
En el paréntesis me va a quedar 1 menos 2 sobre 4 a la z, dividido, abajo saco 2 a la z y en el paréntesis me va a quedar 1 más 1 sobre 2 a la z. ¿Bien? ¿Cómo seguimos? Ahora fíjense en que estos dos valores tienen la misma potencia. ¿Bien? Como la potencia es distributiva respecto del cociente, yo los puedo agrupar. Esto es lo mismo que decir 4 medios elevado a la z. ¿Bien? Entonces, reescribimos, les digo esto, lo voy a poner acá en un cálculo auxiliar. 4 a la z sobre 2 a la z es lo mismo que decir 4 medios elevado a la z, ¿bien? Porque sería el procedimiento inverso de distribuir la potencia respecto del cociente. De modo que este límite va a ser igual a límite con z tendiendo a más infinito de 4 sobre 2 elevado a la z. Bueno, ¿cuánto vale 4 sobre 2, chicos? Acá vamos resolviendo, ¿sí? Sabemos que 4 sobre 2 es 2, entonces me termina quedando 2 a la z por... En el numerador tenemos 1 menos 2 sobre 4 a la z y en el denominador tenemos 1 más 1 sobre 2 a la z. ¿Bien? A ver, lo vamos a reescribir arriba porque acá quedó muy chiquito. Bien. Tenemos entonces que va a ser igual al límite con z tendiendo a más infinito de 2 elevado a la z por 1 menos 2 sobre 4 a la z dividido 1 más 1 sobre 2 a la z. ¿Bien? Y ahora sí, vamos a evaluar este límite, ¿bien? Cuando z tiende a infinito, ¿a qué tiende 1 sobre 2 a la z? Si z tiende a infinito, 2 a la z también tiende a infinito, de modo que 1 sobre infinito va a tender a 0. ¿Bien? Lo mismo con esto tiende a 0. De modo que el paréntesis tiende a 1, este paréntesis también tiende a 1. ¿Y a qué tiende esto? Si z tiende a más infinito. Tiende a más infinito. De modo que el resultado de este límite es más infinito. Conclusión, el límite no existe. ¿Bien? A ver, este límite es el último caso que vamos a ver de indeterminación del tipo ser infinito sobre infinito, ¿bien? Este límite tiene algunas particularidades, por eso lo dejé para el final y me parece muy interesante que lo veamos, ¿bien? Porque este es un caso donde ustedes van a tener que aplicar sí o sí límites laterales, ¿bien? ¿Por qué? Vamos haciendo el análisis. Tenemos límite con x tendiendo a 0 de este cociente. Bien, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si tiende a 0 por derecha? Bien, o sea, es un valor cercano a 0, muy cercano a 0, pero positivo. Bien, ¿qué les va a quedar acá? ¿A qué va a tender esto y a qué va a tender esto? Les va a quedar 1 sobre 0 sobre 1 sobre un valor muy cercano a 0 positivo que va a ser más infinito, ¿bien? Y acá también más infinito. De modo que en este caso van a tener e a la más infinito, es infinito, e a la más infinito, infinito, indeterminación infinito sobre infinito. ¿Bien? A ver si se entiende, ¿sí? Les voy a hacer el planteo. Cuando nos acercamos a 0 por derecha, un valor muy cercano a 0 positivo, mayor, digamos, por ejemplo, 0,0001. ¿Bien? Si yo calculo 1 sobre 0,0001, esto me va a dar un número muy grande, o sea que yo voy a decir que esto va a ser más infinito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los dos son positivos, por lo tanto va a ser un número muy grande positivo. ¿Bien? Y a su vez tenemos que e elevado a la más infinito va a seguir siendo infinito y positivo. Bien, de modo que esto tiende a más infinito y esto también tiende a más infinito. Entonces, si x tiende a 0 por derecha, estamos ante esta indeterminación que hay que salvarla y ya vamos a ver cómo se hace, ¿bien? Ahora, ¿qué ocurre si x tiende a 0 por izquierda?
O sea, nos acercamos a 0, pero va a ser un valor menor que 0, por lo tanto va a ser negativo. Tengan en cuenta que yo tengo acá el 0, valores mayores a 0 positivos, menores negativos. ¿Bien? Entonces, ¿qué valor puedo tomar yo cercano a 0 pero negativo? Puedo tomar el mismo, menos 0,0001. ¿Bien? Cuando yo reemplazo, ¿qué pasa? Fíjense en que les va a quedar 1 sobre un valor muy chiquito, pero negativo. Bien, les va a quedar infinito, pero negativo. Bien, vamos anotando eso. Entonces tenemos 1 dividido menos 0,001. 0,001. Esto va a ser igual a menos infinito. ¿Bien? Y e a la menos infinito, ¿a qué es igual? Es lo mismo que se invierte, les va a quedar 1 sobre e elevado a la infinito, que eso es 0. ¿Bien? De modo que cuando x tiende a 0 por izquierda, esto tiende a 0 y esto también tiende a 0, por lo tanto el límite tiende a 1. ¿Bien? Mientras que por derecha estamos ante una indeterminación. Por lo tanto, tenemos que plantear los límites laterales. ¿Bien? Ya visto el análisis, vamos a plantear los límites laterales. Todo esto que hice acá en colores, chicos, para que ustedes lo entiendan bien, esto lo tienen que hacer en realidad mentalmente, ¿sí? Y vamos a plantear los límites laterales. ¿Bien? Vamos a plantear primero por izquierda, que está más sencillo. Planteamos límite con x tendiendo a 0 por valores menores de 1 más e a la 1 sobre x dividido 1 menos e a la 1 sobre x. ¿Bien? Entonces, sabemos que si x tiende a 0 por valores menores, x va a ser negativo, chiquito, de modo que esto tiende a menos infinito. Y de modo que e a la menos infinito tiende a 0. Lo mismo acá, esto tiende a 0 y el resultado del límite va a ser 1. ¿Bien? Ahora, si planteábamos el límite con x tendiendo a 0 por valores mayores, de 1 más e a la 1 sobre x sobre 1 menos e a la 1 sobre x, estábamos ante una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Tenemos que salvar esa indeterminación. ¿Cómo lo hago? Igual que como hemos venido trabajando con los dos ejercicios anteriores, ¿bien? Donde se les presentaba función exponencial. Voy a sacar factor común la exponencial de arriba y la exponencial de abajo. ¿Hacemos eso? Tenemos límite con x tendiendo a 0 por valores mayores. Saco factor común e a la 1 sobre x y en el paréntesis me va a quedar 1 sobre e a la 1 sobre x más 1. Abajo lo mismo. Saco e a la 1 sobre x por 1 sobre e a la 1 sobre x menos 1. ¿Bien? Acá puedo simplificar. ¿Bien? Y tenemos que va a ser igual a límite con x tendiendo a 0 por derecha de 1 sobre e a la 1 sobre x más 1 dividido 1 sobre e a la 1 sobre x menos 1. ¿Bien? Esto nosotros sabemos que tiende a 0, porque, a ver, 1 sobre 0 positivo me da infinito, e al infinito 0, 1 sobre infinito va a ser 0. Y esto también tiende a 0, de modo que el límite va a valer menos 1. ¿Bien? Bueno, conclusión, límite lateral izquierdo vale 1, límite lateral derecho vale menos 1. ¿Bien? Como son distintos, vamos a decir que los límites no existen. Bueno, vamos a hacer acá arriba la conclusión. Tenemos que, como el límite con x tendiendo a 0 por izquierda de 1 más e a la 1 sobre x sobre 1 menos e a la 1 sobre x es distinto del límite con x tendiendo a 0 por derecha de 1 más e a la 1 sobre x dividido 1 menos e a la 1 sobre x, decimos que
no existe el límite pedido, el planteado, con x tendiendo a 0 de 1 más e a la 1 sobre x sobre 1 menos e a la 1 sobre x. ¿Bien? Sin embargo, los límites laterales sí existen. ¿Bien? Conclusión, para que el límite exista, los laterales deben existir, pero también deben ser iguales. Bien, en este caso, los laterales sí existen, pero uno vale 1 y el otro vale menos 1. De modo que son distintos, por lo tanto, el límite no existe. ¿Bien? Bueno, con esto, chicos, daríamos por concluido la parte de límite donde se presenta indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Bien? Espero se haya entendido. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en un comentario, en los foros de consulta, grupos de WhatsApp, y no tengo ningún problema en armarles un video y subirles con la explicación que necesiten. ¿Bien? Les agradezco mucho por su tiempo, que tengan muy buenos días.